Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús entre los hermanos. Vamos a orar al Padre para que el Señor nos dé toda sabiduría y que Él anime a nuestros corazones para que podamos recibir esta bendita palabra. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, bendito Señor, bendito Rey, bendito Dios. Venimos a tu presencia, Señor, para alabarte, bendecirte y glorificarte. Señor, poniéndonos de acuerdo, como dice tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, y hoy somos más, Señor, somos miles, somos cientos, poniéndonos de acuerdo, Señor, en tus cosas, allí estás tú con tu bendita presencia. Padre del cielo, bendice a mis hermanos, Señor, que hoy están prestando su oído, Señor, aquí a través de la radio, Señor, a través de los teléfonos celulares, a través de los distintos medios que tú usas, Señor, para que llegue tu palabra. Señor, tócales el corazón, aquí a los presentes también, Señor, para que tú, Señor, los alcances con tu sabiduría, con tu ciencia, Señor, con tu benevolencia, con tu inmenso amor, Padre del cielo. Porque sabemos, Señor, que tú el que amas reprende y castiga. Amén. Señor, nosotros tomamos tu exhortación, Señor, con mucho amor, para que tú puedas ministrar en nuestros corazones y nos resplandezca la luz del conocimiento en nuestros rostros, Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Juan, vamos a tomar el capítulo 17 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 20 al 26 en esta primera parte. Digo primera parte porque hoy tenemos una hermosa enseñanza que el Señor nos deja, que la palabra del Señor es tan rica, tan preciosa. El versículo que vamos clave a comenzar es Juan, ¿sí? 17, 20. Vamos a leer hasta el 26. Gloria a Dios. Después yo voy a ir nombrando, vamos a pasar por distintas partes de la Escritura para que todos podamos llegar al conocimiento del Señor. Y la palabra del Señor, la cual vamos a dar en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta siguiente manera. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 26, 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, amén y amén. Gloria y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa enseñanza, hermano. ¿Cuántos que hoy enseñan a pelearse? ¿Cuántos que hoy enseñan a que si no es de una determinada congregación, de una determinada religión, acá el Señor está hablando claramente que no existen religiones, no existen divisiones, denominaciones. Todos sabemos que en la iglesia evangélica se divide mucho por denominaciones. No tenemos que estar divididos, dice el Señor. Por supuesto, sí, unánimes, juntos, todos glorificando a Dios en un solo sentido. Y aquí vamos a estudiar esta parte. Jesús en esta parte, si usted lee,
San Juan 17, él está orando al Padre, en este caso por los discípulos, pero Jesús oró por los que le seguirían, porque él está hablando, estos que tú me diste, y todos aquellos que iban a conocer a Jesús por medio de su palabra. Hoy nosotros estamos haciendo conocer a Jesús por medio de su palabra, por lo tanto estamos dentro de estos en los cuales Jesús oró. Porque nos incluyó a nosotros, a usted, a mí y a otros que usted conoce. A todos esos involucró el Señor en esta oración. Y mire que Él oró, mire, acá vamos a anotar tres cosas. La primera, oró por la unidad, para que estemos juntos, unánimes. Esto tiene que ver en el mismo San Juan 17:11. Oró para la protección del mal, para que el mal no nos llegue por medio de Jesús. Esto tiene que verse en Juan 17:15. Por eso yo le invito después que usted lea toda la historia. Y oró por sanidad en Juan 17:17 cuando le dijo que tu palabra es la verdad. La verdad es la que nos sana. ¿Por qué? Por sanidad. Porque Juan, el mismo Evangelio de San Juan que estamos leyendo, pero en el capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y ésta os hará libre. Por eso dice en el mismo San Juan 8:36, habíamos dicho 8:32, ahora 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tiene que ver con esto que digo que el Señor oró por nosotros por sanidad, que tiene que ver con San Juan 17:17. Porque ahí dijo él, tu palabra es la verdad. Entonces, si acá la palabra es la verdad, la palabra nos hace libre y el Señor nos sana por su palabra, ¿qué hacemos dividido? ¿Qué hacemos divididos si el Señor está diciendo que seamos uno? Lo recalcó aquí nosotros cuando leímos Juan 17:20 hasta el 26, lo dijo en reiteradas oportunidades el Señor. Que seamos uno. Uno. No tantas divisiones, tantas denominaciones. No, hermanos. Todos glorificando al Dios Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, como dice en Romanos 15. Ya lo vamos a ver. Como en Romanos 15 que dice que debemos estar unidos, unánimes, glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es ni más ni menos en la unidad. Saber que Jesús oró por nosotros nos debe dar confianza al hacer la obra para el reino de Dios. Esa confianza, hermano, cuando usted está con desconfianza, cuando está en desánimo, recuerde que Jesús lo escogió para esto. Mis hermanos que hoy están escuchando todos, sepan que dice San Juan 15:16, ya que estamos aquí en el libro de San Juan, que el Señor nos escogió a nosotros. Entonces por eso decimos que cuando en esta oración Jesús nos da confianza para hacer la obra en el reino de Dios. Mira, a usted no lo llamé yo, a usted, acá mis hermanos que son del ministerio, los siervos, los corderos que tenemos, yo no los llamé, el Señor los llamó. Y por a través de quien les habla, les ministra la palabra del Señor, la enseñanza y quien disipula. Pero el que los llamó se llama Jesucristo de Nazaret. San Juan 15:16, anótelo, está bien específico, allí donde el Señor a usted le dice quién lo llamó, quién lo escogió, porque ahí habla de escoger ese versículo, ese capítulo. Entonces, esta oración que hizo el Señor aquí, que hoy leíamos de unidad, nos da la confianza para hacer la obra de Dios. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Y por favor, si tiene para anotar y está anotando, ponga esto, llegar a ser uno. Llegar a ser uno. Me detengo en este punto. Hermano, no pelee con su hermano. El apóstol Pablo, y ya vamos a ver en estas sucesivas enseñanzas de hoy, él confrontó con muchos, sobre todo con la iglesia de Corintios. Allí en Colosa también lo hizo. Él confrontaba mucho con los hermanos que se peleaban y que venían con otras, pero él lo decía que debíamos estar en amor, unánimes, unidos, en amor fraterno. Porque que estemos unidos no significa que vamos a pensar todo la misma cosa. Puede haber una disensión, pero Cristo nos enseña cómo debemos ir todos juntos. Por la palabra de Dios ahí no hay disensiones.
La palabra de Dios es única, perfecta y divina. Entonces, por si vamos por la palabra de Dios, no le vamos a errar. Entonces, todos tenemos que llegar a un mismo conocimiento, a una misma unidad, mediante la palabra de Dios. Si hay alguna disensión, si hay algún problema, nos sentamos, para eso existían los concilios, se sentaban, analizaban la situación y ahí exponían todos a la luz de la palabra. Nadie con opiniones propias, porque ahí está el problema, cuando empezamos con opiniones propias. Y aquí no nos estamos predicando a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, acá estamos predicando a Jesús y a este crucificado, en el cual nos dejó su bendita palabra para que nos guiemos. Hay muchos que dicen, pero usted todo lo lleva por la Biblia, y no, ¿y por dónde lo voy a llevar? Si estoy predicando la Biblia, y estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad del Padre, no voy a leer el Pacturusito, no voy a leer no sé, la Odisea. No, hermano, voy a leer la Biblia, le voy a guiar por la Biblia. No le voy a guiar por el libro del escritor o del pensador o filósofo tal. No, hermano, yo le voy a leer por la Biblia. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos juntar y en la luz de la palabra y en oración, como hizo aquí el Señor Jesús, llegar a un entendimiento, el cual es Jesús. Jesús quería que se uniesen para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios, porque Él siempre expresó y dejó sobre todo el amor de Dios. Y en esta primera parte yo le animo que se haga esta pregunta, por favor, y usted abra su corazón y entienda y hágase esta pregunta. Y también puede hacerse la otra. ¿Ayuda a la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia? Vuelvo a reiterar la pregunta para que se le quede grabado en el corazón. Usted, yo, ¿ayuda o ayudamos a la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia? De mi parte, hermano, yo le digo, yo escribí un artículo y el Señor nos ha puesto en el corazón de este ministerio la unidad ministerial para la obra de Dios. Aquí lo tengo escrito, lo tengo plasmado y lo practicamos tan así. Tenemos una página en el Facebook y en la página pública tenemos otra página pública que se llama la Unidad Ministerial para la Obra de Dios, la UMOD, UMMOD. Y ahí nosotros respondemos a esta pregunta. Sí, colaboramos y contribuimos. Hay ministerios, como si hay un ministerio que siempre me habla el pastor Álvaro, de Nicaragua, que ellos hicieron hace poquito el culto de los continentes, que hacen alusión a la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, nosotros nos unimos con ellos, prestamos la radio, pusimos el link y transmitimos toda su reunión en vivo. O sea, nosotros respondemos a esta palabra. Por eso los que hoy están en el ministerio, ellos pueden dar testimonio que lo que más le predicamos es la unidad. Y donde más exhortamos, porque hay hermanos que por ahí se pegan la patinada, es la unidad. Donde no tienen que pelearse, donde no tienen que generar contienda. Y si alguna disensión hay, la vamos a analizar, la vamos a llevar al crisol de las Escrituras, a la luz de las Escrituras, y vamos a resolver el problema. No hay mejor remedio para solucionar esto, porque muchas veces se hace gangrena, hermano. Si usted en la iglesia deja correr la división, deja correr la murmuración, deja correr, se hace una gangrena. Se pudre el cuerpo de Cristo. Cuando figuramos el cuerpo de Cristo, nos figuramos a todos los miembros que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Quiero figurarlo porque está figurado la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo, dice la Escritura, cuya cabeza es Cristo. Entonces lo que yo estoy hablando, que cuando empiezan las disensiones, empiezan las peleas, empiezan las murmuraciones, que habla un hermano del otro, que habla este del otro, ahí se empieza la gangrena. Y muchas veces hay que tomar una decisión drástica de cortar el miembro. Y acá en este caso no lo cortamos nosotros, se encarga el Señor. Pero Dios nos da el aviso para no cortarlo, hermano. Dios nos habla en su Escritura para que no lo corte el Señor de su cuerpo. Entonces por eso debemos prestar mucha atención a la enseñanza y a la Escritura
que nos dice que no tenemos que estar divididos. ¿Usted puede orar por otros cristianos? Evitar el chisme. Estas son recomendaciones, hermano, que le hago. Usted puede orar por otros cristianos, evitar el chisme, edificar a otros, trabajar juntos en humildad, dar su tiempo y dinero, exaltar a Cristo y rehusar, escúcheme, desviarse con discursos o con discusiones sobre asuntos que provoquen división. Y voy a repetir esta última parte. Rehusar, escuche, desviarse con discursos, con hechos, con aquellas manifestaciones sobre asuntos que provoquen la división. El cuerpo de Cristo, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito, y ya vamos a entrar en esa parte. El cuerpo de Cristo no debe estar dividido, dice 1 Corintios capítulo 1. Porque todos somos de Cristo. Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes con Él y el Padre. Así como dijo el Señor aquí en la Escritura, como Él es uno en el Padre y el Padre en Él son uno y en el Espíritu, por eso la Santísima Trinidad, así de esa manera tenemos que ser nosotros. Cuando usted vea disensión, cuando usted vea pelea, cuando usted vea habladuría, murmuración, eso no está Cristo ahí. No está Cristo, hermano. Yo se lo firmo con la Escritura que Cristo no está ahí. Hay algo que nosotros tenemos que detenernos, pedirle al Espíritu Santo que saque lo oculto y lo profundo que hay en mi corazón. Hoy hablaba con una hermana y le explicaba esto, y decirle que lo saque a luz para que nos sane, para que saque esa contienda, esa división, sus propios pensamientos, guárdeselo, hermano. Y si tiene que aclarar algo, hable con el hermano directamente. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo enseñaba que todo se haga en presencia de 2 o 3 testigos. Entonces, si usted tiene un problema con el hermano y usted me viene a mí a preguntar, ¿usted sabe que el hermano tal? Bueno, espera, hermano Pedrito. Vamos a dar nombres X. Espera, hermano Pedrito. ¿Usted dice que el hermano Josecito le hizo tal cosa? Sí, bueno, espere. A ver, apóstol Maricel, siervos de confianza, siervos que entienden la palabra del Señor, o hermanos avanzados que entienden la palabra del Señor, vengan. Nosotros vamos a ser testigos de esta situación. Usted tiene algo con el hermano Josecito, ¿no, Pedrito? Y si Pedrito mintió, es lo más probable que diga, no, pero yo, qué sé yo, y empiece a titubear. Ahora, si el hermano Pedrito tuvo un problema con Josecito real, va a decir, sí, Josecito me estafó, le presté un dinero, ahora no me lo devolvió, y dice que se va a hacer el sonso y no me lo va a dar. Ajá, Josecito le prestó. Sí, no, mire, uno se da cuenta cuando hay testigos. Y delante de Dios más todavía. Porque nada queda oculto delante de los ojos del Señor. Porque dice que si aún con esos 3 testigos no entiende, hay que llevarlo a la iglesia, dice el Señor. Dice ahí la enseñanza del apóstol Pablo que hay que llevarlo frente a la iglesia. Y si tampoco entra en razón, dice que hay que apartarlo. Está bien claro. Entonces así no se generan divisiones, no se generan peleas. Usted, hermano, mi amigo, seguro que usted es un siervo del Señor y conocedor de la palabra y que Dios lo ha bendecido con esa sabiduría. Pero por las dudas, no le preste oído al hermano que viene con chismes. Usted, hermano, aquel que recién empieza, no le preste el oído al hermano en chismerío. Las cosas se arreglan a la luz de la Escritura y como dice la Escritura, no como queremos nosotros. Así que si algún problema debemos arreglar en la iglesia, delante de testigos. Dice la Escritura. De lo contrario, yo no le presto el oído a nadie, ni me interesa lo que hace el hermano. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Usted me puede mentir a mí, su apóstol, su pastor, pero a Dios usted no le va a mentir jamás. Yo, hermano, a usted le puedo mentir con mis actos, pero a Dios jamás. Entonces que la conciencia limpia y santa sea delante del Señor, no de los hombres, como un fariseo, como un saduceo, como dijo el Señor, como un hipócrita, como un sepulcro blanqueado. No, hermano, usted y yo somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos del Señor, por lo tanto, la conciencia nuestra es limpia delante del Señor.
porque nosotros somos la ofrenda delante del Señor. ¿De qué vale que yo me haga ver delante de los hermanitos, si después soy una porquería en la intimidad? Si después mis actos están en tiniebla y no en luz. Entonces la conciencia es delante de Dios. Por eso, usted no finja, porque dice el Señor en su escritura, dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para el hombre. Entonces, si yo amo a mi hermano, para Dios lo hago. Si yo estoy en unidad con mi hermano, para Dios lo hago. Porque trabajaría en conjunto con mi hermano para glorificar el nombre de Dios, como dice Romanos 14, 5 en adelante. Todos unidos, unánimes, a una sola voz, glorificando al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unidos, unánimes, juntos. Nunca dijo separados. Y hablando todo a una sola voz. Y cuando se refiere a voz, ahí quiere decir a las Escrituras, a la voz del Evangelio. Los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos si viven unidos a Dios. Escuche, si vivimos unidos a Dios. Un ejemplo de esto es la historia preciosa que el Señor nos da también en el libro de San Juan de los pámpanos. Que cada pámpano, que vive unido a la vid, lo está también con todos los otros pámpanos que hacen lo mismo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, si el Señor nos compara con los pámpanos de la vid, que están todos juntos y todos hacen un buen vino, nosotros también, hermano. Y aquí vamos a ir ahora a la Escritura. Vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, gloria a Dios, perdón, capítulo 1, versículo 10. Corintios, 1 Corintios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. 1, versículo 10. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Yo se la voy leyendo. Usted la va meditando. Anótela si no la ha alcanzado a buscar. Y la palabra dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonita que esta palabra, preciosa, ¿eh? Esto es para los que muchas veces dicen: no, pero a mí el Señor me dijo tal cosa. ¿Y lo que te dijo el Señor está en la Escritura? No, que yo tengo que estar en otro lado, que yo tengo que estar... No, el Señor dijo que no tenemos que estar divididos, hermanos. Claramente el Señor dijo que no tenemos que estar divididos. Y vamos a hacer un poco de historia. Pablo fundó la iglesia en Corintios en su segundo viaje misionero. Después de su salida, 18 meses más tarde, aparecieron las divisiones y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse al estilo de la vida inmoral que prevalecía en la ciudad. Usted recuerde por qué fueron escritas estas cartas. Esta carta fue escrita pura y exclusivamente a estas iglesias que estaban aquí, desviándose y sobre todo en lo inmoral. Pablo escribió esta carta recomendando que se aplicara un correctivo inmediato para aclarar sus confusiones en cuanto a lo correcto o lo incorrecto y resolver la inmoralidad que se había introducido. Los de Corinto, gloria a Dios, tenían una reputación, la de saltar de un capricho a otro. Pablo quiso liberarlos de degenerar a otros, o de generar esos caprichos. Gloria a Dios, ¿no? Pero acá viene esta parte. Pablo debió ir a hacer callar todas esas fábulas que venían, o todo esto incorrecto, pero siempre en el amor. Porque si usted se fija en este versículo, él comienza diciendo: os ruego pues, hermanos. No los separó. No le dijo: no, vos sos un blasfemo, sos un incorrecto. No. Ismael habló: os ruego, os le estoy suplicando, le estoy pidiendo, le estoy encareciendo. Aquí Pablo,
cuando dice que habléis todo una misma cosa, permite que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando habla de parecer, quiere decir de una misma manera de vivir cristianamente. Este parecer. Que el parecer sea Cristo, no Belial, no el diablo, no lo incorrecto. Esto no requiere que todos piensen de la misma manera. Y aquí vamos a esta parte. Porque muchos se escudan, sacan de contexto los textos para hacer hincapié en esta parte. Dice, pero ¿qué quiere usted? ¿Que todos pensemos lo mismo? No, no era la expresión y no era la enseñanza del apóstol Pablo. No es la enseñanza de la Escritura eso. Por eso preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. Esto no requiere que todos piensen de la misma manera. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y ser divisionista. Vaya escuchando. El que tenga oído, oiga, y el que tenga entendimiento, entienda. Un grupo de personas no llegará a estar de acuerdo en todo, pero pueden trabajar juntos en armonía. Si están de acuerdo en lo que realmente importa, y aquí pongo 2 puntos y subrayo, lo que importa es Cristo Jesús como Señor de todos. Acá la importancia de todo, como estábamos hablando en un principio, es que se predique y se tenga por más alta estima al único, al que es Señor de señores, Rey de reyes, se llama Cristo Jesús. Aquí todos tenemos que conjugar, ¿sí?, nuestras acciones hacia la única persona, Cristo. O sea, todos tenemos que hablar en una sola voz, el Evangelio de Jesús, la Biblia. Por eso cuando se crearon concilios y empezaron a dividirse, ahí no está Cristo. Por más que a mí me digan, no, pero nosotros estamos cuidando la fe, de esta manera estamos organizando la fe, mentira, hermano. El Señor, si nos manejamos, si nos conducimos y si andamos como la Escritura dice, no tiene por qué haber ni pensamiento de división. Está bien claro acá, hermano. Porque esto que nosotros leímos 1 Corintios 1:10, si usted lee la historia, es la pregunta del apóstol Pablo si Cristo está dividido. Y él dijo, en ninguna manera Cristo está dividido. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestras habladurías, nuestras quejas hacia un hermano, tienen que dejarse. Nosotros tenemos que ser adultos. Llamarnos, juntarnos y decir, bueno, a ver, Pedrito, ¿qué te pasa con Juancito? Sépalo, de ahora en más, y para los que no me conocen y van a venir y los que me conocen, que esta es mi única manera de tratar el problema de las habladurías, traerlos, confrontarlos a la luz de la palabra. Decirle, mira hermano, ¿qué le pasa a usted con el hermano tal? Y no, ¿qué tal cosa? Sepa que cuando... Por eso dice el Señor Jesús que más vale que te arregles el problema con tu enemigo, o con tu hermano, o con quien sea, antes que caigas a las manos del alguacil. Porque dice que si cae y no ha solucionado el problema, yo te lo estoy parafraseando la historia, no vas a salir de ahí adentro de la cárcel hasta que no pagues el último centavo. Entonces, antes que vengas aquí, en este caso vamos a figurar el alguacil, el apóstol que está a cargo de la situación, y tú en el camino no te arreglaste con tu hermano, sepa que yo lo voy a hacer como dicen las escrituras. Y si lo tengo que hacer delante de la iglesia, como mandan las escrituras, lo voy a hacer también. Así que es conveniente que se arreglen ustedes, hermanos, las cosas. Porque cuando ya vienen a mí, sepan que la palabra de Dios está primero. Lo cual tiene que reinar en ustedes también. Quiere decir que antes de plantearme el problema, ustedes lo deben resolver al problemita con las escrituras. Digo problemita porque muchas veces son tantas cosas tan simples que se pueden solucionar hablándose en el amor de Cristo. Para que eso no genere contienda, divisiones, y eso no genere un problema para poder seguir actuando en el amor del Señor Jesucristo. Y siguiendo con la historia aquí de 1 Corintios 1:10, en su iglesia hable, escuche bien esto, hermano, aquel que tiene para
para hoy meditar en la palabra del Señor. En su iglesia hable y actúe de tal manera que reduzca los argumentos e incremente la armonía. Es lo que hablábamos recién. ¿Por qué voy llevando toda la luz del crisol? ¿Por qué llevo todas las escrituras? Para que la iglesia no se convierta en un conventillo. Acá hay un conventillo muy famoso que se dice así en los dichos de la jerga. Dicen el conventillo de Doña Paula. Bueno, para que no se convierta en el conventillo de Doña Paula. Esto es la iglesia del Señor, donde tiene que reinar el amor, la paz y la unidad entre los hermanos. Eso es la iglesia, un lugar donde haya paz, donde vayamos y encontremos sanidad, donde encontremos alegría, donde encontremos gozo, porque en eso consiste el reino de Dios. En paz, en alegría y en gozo. Entonces, si eso no hay en un templo hoy en día, mire, ahí Dios no está ni cerca. Y dijimos, no es que todos pensemos de la misma manera. Diferencias insignificantes no deberían dividir a los cristianos nunca. Esto es. Alguna diferencia insignificante. Ay, pero el pastor a mí no me dio a dar la Santa Cena. Ay, mira a quién se la dio. Está hablando de eso. Ay, pero hoy el pastor no me hizo subir a mí el coro. Ay, pero hoy el pastor... Esas insignificantes cosas comparadas con lo que es que una alma se pierda en el infierno y usted no le haya predicado. Eso sí es un problema. Pero no quién da la Santa Cena, si quién sube o baja del coro, o la alabanza, o quién abre la puerta, quién la cierra. Porque el Señor dijo que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no como para el hombre. Si usted tiene ganas de abrir la puerta en el templo, vaya y ábrala y déle un beso al hermano. Pero no se ponga a discutir. No se ponga a llevar chusmerío al pastor. Tiene cosas más preocupantes el pastor. Y usted también, usted tiene la obligación de ir a predicarle al hermano que está en pecado verdaderamente con la palabra para que no se vaya perdido al infierno. Esas son nuestras verdaderas preocupaciones. Y no lo va a llevar a tener estas insignificantes diferencias, las cuales las tenemos que arreglar nosotros. No tenemos que llevar esas cosas delante de la iglesia del Señor. Eso lo tenemos que arreglar en el diario vivir. Con paz, con amor, con armonía. Mire las semejantes cosas que estaban viviendo acá en Corinto. Y el apóstol Pablo comenzaba su escrito diciendo, os ruego pues, hermanos. No lo estaban insultando, ni despotricando, ni le estaban maldiciendo. Les decía, os les ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Esas cosas tenemos que imitar. Y eso que en el Señor dice, yo soy bueno y no buenudo, no existe, hermano, eso. O se es bueno o se es malo. No hay otra cosa. No hay términos medios en el Señor. O se es bueno o se es malo. Eso de buenudo, no, mire, déjelo para el mundano que no conoce la palabra del Señor. Por eso muchas veces vienen las disensiones y las peleas. Porque no tenemos tolerancia. Porque no nos soportamos unos a los otros como dice la palabra. Yo creo que radica pura y exclusivamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Maldito espíritu de Leviatán, te reprendo en esta hora en el nombre de Jesús. No vas a interferir en la palabra, maldito diablo. Jehová te reprenda, Satanás, en esta hora. Por eso, hermano, usted y yo debemos saber que las diferencias, estas que hablamos insignificantes, no deberían, y digo deberían porque todavía hay alguien que hace que se divida el cuerpo de Cristo. Con respecto a este punto, allí en esto que yo le dije que había, el Señor me dio de escribir un artículo que se llama la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad ministerial para la gloria de Dios. Yo estaba leyendo un libro una vez que se llama Alza tus ojos, del autor Christopher Shaw, y hacía un enfoque sobre este punto de la división, y yo destaqué lo siguiente. Este autor decía, un pastor, cabe señalar que la unidad
es una condición espiritual y no mental. No es un pensamiento nuestro. Yo voy a leer todo y lo vamos a analizar. Muchas veces entre nosotros se entiende la unidad como uniformidad. Es decir, que todos hagamos cosas de la misma manera y pensemos así también y relacionemos tareas, eventos, etcétera, mostrando así la unidad de la iglesia. Pero este pensamiento es el tipo de unidad que no admite diferencias. Mas, dice, la verdadera unidad del Espíritu permite que un Padre, un Hijo y un Espíritu convivan en perfecta armonía, aunque sean estos, los tres, sean eternamente diferentes el uno del otro. Y una frase interesante destacada, que esto es de otro autor, W. Tozer, dice: la unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer. A ver, se entendió, ¿no? No es que porque tengamos diferentes maneras por ahí de trabajar con un mismo punto, pero el fin es el único: glorificar al Señor Jesús, llevar su bendita palabra. No quiere decir que por eso se tenga que generar una contienda. Esto es lo que el Espíritu dice en esta hora. Que no generemos contienda, conflicto, que eso nos lleve a tener raíz de amargura en nuestro corazón por el otro hermano, por el otro consiervo, por la otra persona. Si usted tiene una manera de trabajar, bueno, bien, vamos ahí a congeniar, vamos a ver si la escritura dice lo correcto, porque aquí está el problema. Cuando usamos los propios pensamientos para hacer este tipo de trabajo. Y aquí hacía referencia que en la iglesia primitiva había esos problemas. Fue el problema que tuvo el apóstol Pablo con Pedro. Pedro quería judaizar a los hermanos. Y se juntó el concilio y le dijo: no, Pedro, no es así, le dijo el apóstol Pablo. Ahora no hay judío, no hay griego, no hay gentiles, no hay nada en la gracia del Señor. Y le estaba diciendo un judío más judío que él. Le estaba hablando el que había sido circunciso era circunciso del primer día, fariseo de fariseo, y entrenado a los pies de Gamaliel. Ese le estaba diciendo a Pedro: che, Pedro, no judaicé a los hermanos, porque por la gracia no tiene nada que ver esto. Pero hubo un concilio y lo llevaron a la luz de la palabra y aclararon el tema. Y Pedro no se odiaba con Pablo. Y hubo diferencias, porque hubo diferencias. Mala interpretación de las escrituras. Pero ninguno llegó a pelearse, a odiarse, a que nunca más se den la hora y a despotricar contra ese siervo. No vaya más al templo de ese siervo porque habla barbaridades. No, hermano. Ese no es el Espíritu de Dios. Enseguida hay muchos que sacan la espada como Pedro y le cortan la oreja al soldado. Le cortan la oreja al hermano. Y ahí está el Señor Jesús para decirle: para, hermano, ¿de qué espíritu es usted? Porque esto no es, hermano, con peleas. Esto no es escupiéndonos la cara. Eso no hace un verdadero cristiano. Eso no hace un verdadero hombre y mujer de Dios. Todo lo llevan al crisol de las Escrituras. Gloria a Dios. Fíjese, mire qué hermoso cómo arreglaban los problemas. Y grandes problemas había en esa época. Vamos ya a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios, qué preciosa que la palabra. Mire por todo donde nos lleva el Señor enseñándonos, porque Él no quiere que haya división en su iglesia. No quiere que todos andemos con voces distintas. Colosenses, gloria a Dios. El libro de Colosenses, en esta parte que vamos a leer 2:2, nos enseña preciosamente las maneras que tenía el apóstol Pablo de enseñarle a los hermanos, de enseñarles cómo dirigirse, cómo caminar. Gloria a Dios. Colosenses 2:2. Bendito sea el Señor. Me tomo un tiempito por ahí para que usted, hermano, busque, para que el Señor le abra el entendimiento y pueda usted llegar al conocimiento pleno, que es la sabiduría del Señor. Ninguna otra sabiduría más que la del Señor, porque aquí nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo Jesús, a nuestro Señor, a nuestro amado Dios. Colosenses
2:2. Gloria a Dios. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. Bendito sea el Señor. Y aquí vamos a continuar con la historia, porque la historia nos lleva a conocer qué sucedía en esas épocas y transportarlo a la realidad de hoy. Ver los contextos, pero el texto sigue siendo el mismo, siempre, y esto está marcado en la palabra de Dios. Los contextos pasan y suelen ser distintos, pero el texto, el espíritu del texto es el mismo, es el que se mueve desde la fundación del mundo, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, como le ayudó a los de Colosa y a los de la Odisea, también nos ayuda a nosotros hoy. El mismo Espíritu Santo que les hacía entender la unidad del cuerpo de Cristo a estos antiguos, también hoy nos está diciendo a nosotros que nos unamos. Es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, con el que nosotros debemos actuar, con el que de una vez por todas, hermano, si decimos ser cristianos, si decimos ser hijos de Dios, comencemos a actuar como Dios manda. ¿Y cómo lo hace? A través de sus santas y benditas escrituras. No hay otra manera. Yo justamente hoy escribía que aquel que se separa de la palabra de Dios, aquel que quiere hacer propia la palabra de Dios, y quiere tener sus propios argumentos, sus propios pensamientos, mire, está alejado totalmente de Dios. Justamente como le digo, hoy escribía, que lo peor que nos puede pasar, que nos puede suceder en el camino del Señor, como sus ministros, ya seamos maestros, predicadores, como hijos que llevamos su mensaje, es tener nuestras propias apreciaciones y supuestas revelaciones de las Escrituras. Y de esta manera hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Las Escrituras ya han sido escritas, dice Romanos 15:4, para nuestra consolación y para nuestro conocimiento, para que nosotros sepamos lo que debemos hacer. Aquel que viene con una nueva y supuesta revelación que no está en las Escrituras, que Dios no se le ha revelado por su santa palabra, mira hermano, la Escritura dice bien claro que sea anatema. No lo digo yo, lo dicen las santas Escrituras. Y aquí volvemos a Colosenses 2:2. Repito la Escritura para que entendamos. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Jesucristo. Usted fíjese que acá la iglesia de la Odisea se hallaba a pocos kilómetros al norte de Colosas. Vamos a hacer historia. Como la iglesia de Colosas, la de la Laodicea, tal vez fue fundada, dice, por uno de los convertidos de Pablo, mientras que este estuvo en Efeso predicando. Esto usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles 19:10, ahí puede encontrar referencia de esto. Esta ciudad era muy rica, era un centro rico comercial. Pero más tarde, luego, el apóstol Juan criticaría, vamos a decir, para que no se malentienda, acá crítica está puesta como examinar, ¿sí? Acá crítica está puesta como traer la verdad, ¿sí? Está como juzgar con justo juicio. Entonces, luego el apóstol Juan criticaría a los creyentes por su tibieza en cuanto a su consagración a Cristo. Y esto tiene que ver con Revelaciones capítulo 3, versículo 14 al 22, cuando le habla el Espíritu, ¿sí?, al ángel de la Odisea. Tiene que ver con esto. El hecho de que Pablo quisiera que esta carta pasara a la iglesia de la Odisea, también esto está en Apocalipsis 4:16, indica que la falsa doctrina había llegado hasta allí. Pero Pablo anhelaba que la iglesia fueran unidas por el lazo de amor para enfrentarse a estas herejías
y para que se animaran unos a otros a permanecer fieles al plan de salvación de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Y aquí viene para nuestros tiempos. Nuestras iglesias, nuestros hermanos, porque iglesias somos todos aquellos, entiéndase, sí, aquí el sentido de la iglesia. Somos todos aquellos que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Pero nuestras iglesias, o sea, todos nosotros, deberían ser comunidades unidas que animen, consagradas a cumplir la obra de Cristo. Y cuando hablo consagradas, que realmente en espíritu y en verdad busquen al Señor. Muchas son las condiciones que hoy podemos hablar y que nos enseñan las Escrituras de por qué estar unidos. Hechos de los Apóstoles 1:4 dice, la Escritura se refiere para el día, en gloria a Dios, para cuando iban a recibir al Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles 1:4, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya lo estaba preparando, pero ¿cuál fue la orden expresa? Estar todos unidos, en amor, no unidos para parlotear, no unidos para criticar, no unidos para chusmear, unidos en amor, dijo. Soportaos los unos a los otros, dice la Escritura. Como también Cristo nos soportó a nosotros, o Dios nos soportó a nosotros en Cristo. Luego dice Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios, 1:14. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí yo destaqué este capítulo con este versículo, Hechos de los Apóstoles 1:14, porque mire lo que dice, todos estos perseveraban unánimes, tomé la palabra, unánimes en oración y ruego. Quiere decir que estaban todos juntos, no estaban ahí orando, como dicen muchos hermanos, ay, si ahora nos vamos a la reunión de oración de la iglesia o del templo, ¿no? La gente se refiere mucho al templo como la iglesia. Ay, nos vamos a orar, y usted entra y 20 minutos antes le comieron el cuero a toda la iglesia completa. Parecido a esto, ¿no? Hechos de 1:14. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego. Nadie se preocupaba por otra cosa, más que hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús dijo, esta es mi comida, hacer la voluntad del Padre. Y fíjese, qué precioso, imagínense la historia. Me voy a ir ahora a Hechos de los Apóstoles 2:1. Hechos de los Apóstoles 2:1. Cuando venía ese día de Pentecostés. Y acá les quiero dejar bien en claro, por las Escrituras, de acuerdo a las sagradas y benditas Escrituras, cuán importante, cuán tremendo es comprender esto, que estando juntos, sin disensiones, sin peleas, sin enemistades, porque eso dice que es pecado el Señor. Si no, fíjese en Gálatas 5, si no es eso. Porque cuando estamos en enemistades, en pleitos, estamos en la carne, porque son frutos de la carne. No estamos en espíritu. Hechos de los Apóstoles 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, para que el poder de Dios y la manifestación de Dios fuera sobre esos hermanos. Debieron cumplir condiciones y requisitos. Y fíjense que leíamos recién Hechos de los Apóstoles 1:4, que indicó el Señor cómo debían estar, esperando la promesa del Padre. Les dijo unánimes, unidos. Y dice que aquí el día de Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿cuántos que hoy enseñan a separarse?
Yo creo que han sido sobradas las palabras del Señor para figurarte en este tiempo. Que el Señor Jesús dice en su escritura claramente que vendrá por su iglesia. Por su iglesia, por una única iglesia, sin mancha, sin pecado. Va a venir por los que están unidos, congregados en su nombre. Y aquí voy a cerrar esta enseñanza con una palabra poderosa que decía el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Vaya a Filipenses 2:2. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor hoy nos está hablando claramente qué es lo que quiere. Yo te animo a que tú, y yo también lo estoy haciendo porque soy el primero que ha interpretado esta palabra para podértela ministrar, para podértela llevar a tu corazón, la tengo que haber entendido yo primero. Así dicen las Escrituras. Dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Ya no hay más excusa. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muchas personas, incluso cristianos, viven solo para dar una buena impresión a los demás o para satisfacerse a sí mismas. Pero la contienda o la vanagloria trae discordia. Vaya escuchando esto. Pablo, sin embargo, enfatiza la unidad espiritual, pidiendo a los filipenses amarse unos a otros y trabajar juntos con un corazón y un propósito. Y yo aquí me detengo y digo que el propósito es glorificar el nombre del Señor. Por eso, hermanos, amigos, todos los que hoy están escuchando esta enseñanza, cuando trabajamos juntos, soportando los problemas de otro como si fuera nuestro, demostramos el ejemplo de Cristo, que pone primero a los demás y experimentamos la unidad. Gloria a Dios. No se concentra en dejar una buena impresión o en satisfacerse a sí mismo de modo que afecte su relación con otros en la familia de Dios. Cierro diciendo esto y vuelvo a repetirlo. No se preocupen usted mismo en quedar bien. Hágalo todo porque ama al Señor. Si usted ama a su hermano, es porque ama al Señor. Si usted no se entra en contienda, en pelea y en disensiones con su hermano, es porque ama al Señor. Eso hace más armonioso el trabajo. Por eso muchas veces usted ve templos con mucha gente, hermano, con mucha gente. Pero cuando usted entra al corazón de esa congregación, ve que cada uno sigue para su lado, el otro no le da importancia a nadie. Yo contaba el otro día un testimonio en un templo donde les puedo asegurar que entra mucha gente, y estaba orando, y cuando abro mis ojos, porque estaba orando, concentrado orando, claro, para pasar por mi costado, por la butaca de mi costado, en una enseñanza, lo dije esto, es un testimonio, cuando doy esto de la unidad, me refleja ese testimonio, y abro mis ojos, una hermana parada con una cara, hermano, le puedo asegurar totalmente oprimida por el diablo. Y usted sabe que no paró de maldecir, él incluso malusó la palabra para maldecirnos. Porque quería pasar para el otro lado y no podía. Yo le dije, mi hermana, disculpe, estaba orando, no la vi. Y empezó a insultar y a criticar. ¿Y qué se creen? No nos creemos nada, hermano. Esas cosas las que habla el Señor. Si somos hijos de Dios, si decimos ser cristianos, esa no es la manera de actuar. Esa no es la manera, porque la Escritura dice bien claro, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Hermanos, yo en esta hora quiero dejarle en claro a través de las Escrituras que separados no podemos hacer nada, y mucho menos
separado del amor de Dios. Y para que el amor de Dios more en nosotros, no tenemos que estar peleados. Tenemos que estar en comunión, dice la Escritura. Porque si andamos en comunión, si andamos en luz, dice que tenemos comunión los unos con los otros, dice la epístola del apóstol San Juan. Tenemos comunión los unos con los otros. Y el amor de Dios mora en nosotros. Pero si andamos en peleas, si andamos en disensiones, no mora el amor de Dios en nuestras vidas. Así lo dice la Escritura, no yo. La Escritura es bien clara. Comunión, no desunión. Por eso, hermano, yo te bendigo en esta hora. Pido a Dios que traiga revelación y sabiduría a tu vida, a tu corazón. Que comprendas que cualquier pelea que tengas, cualquier disensión que tengas con el hermano y guardes raíz de amargura en tu corazón, debes saber que te estás alejando del plan de Dios. Debes saber que el amor de Dios no mora en ti. No, el amor de Dios no mora en esa persona. Por eso, en esta hora yo me voy a referir con esta palabra para tu vida, para la vida de los que todos hoy están escuchando, los que están en este recinto, a través de la radio, a través de los teléfonos. Yo voy a orar por tu vida, así como dice el Señor en 3 de Juan 1:2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que el Señor en esta hora nos traiga entendimiento. Que el Señor en esta hora nos traiga luz y podamos ver y disipar las tinieblas. Por eso el Señor en Apocalipsis dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor está a la puerta, hermano, y esto no es un dicho ni esto es una palabra, así nomás como alguien quiere repetir. Esto es una escritura preciosa de Dios que se está dando en los tiempos bíblicos. Jesús está a la puerta esperándote que te arrepientas y que lo dejes pasar, porque dice la escritura que si tú oyes la voz, oyes el golpe de la puerta y abres, Jesús entrará a cenar contigo y tú cenarás con él, dice la Escritura. Y cenar es compartir. El Señor va a permitir de compartir sus cosas contigo, conmigo. Pero debemos escuchar el golpe de la puerta. Y esto quiere decir que está a la puerta de tu corazón. El Señor hoy con esta palabra está a la puerta de tu corazón, golpeándola, para que te dejes de pelea, de disensiones, que te dejes de estupideces humanas y comiences a vivir conforme el Espíritu Santo nos indica que andemos. Porque la Escritura dice bien clara que si estamos en luz y tenemos comunión con los unos con los otros, mora el amor de Dios. Ahora, si usted está peleado, si usted en su corazón, porque acá, sepa hermano que yo capaz, seguro que no le voy a ver lo que está en su corazón si el Señor no me lo revela, pero a Dios no se le escapa nada. No se le escapa ni usted ni nadie. A mí me podrá decir palabras bonitas, mostrarme una cosa, pero usted delante del Dios divino, del Dios todopoderoso, usted no se escapa. A nadie le puede mentir. O sea, vamos a decir, nadie puede mentirle al Señor. Usted a un hermano puede mentirle todo lo que quiera, pero al Señor usted no se le escapa. Usted no, yo no me le escapo. Por eso en esta hora vamos a orar al Padre para darle gracias por estas escrituras. Vamos a darle gracias al Señor y que traiga toda sabiduría, que traiga todo entendimiento y todo arrepentimiento a nuestros corazones, para que podamos hoy nosotros comprender realmente lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha hablado por sus santas y benditas escrituras, lo que ha hablado el Señor hoy por sus palabras usando la boca de este siervo inútil.
que en las manos del Señor pasa a ser útil. Yo, hermano, he abierto mi boca. Es el Señor, por su bendita escritura y su bendita revelación, que te está hablando tu vida. Tú no me tienes que prestar atención a mí, sino a la palabra de Dios. Tú no me tienes que creer a mí, tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Y si escrito está todo lo que hemos leído, debes cumplirlo. Por eso dice Hebreos capítulo 3, 7 y 8, que si hoy escucháramos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos vuestros corazones. Si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, bendito Dios y bendito Rey. Padre, tú nos has congregado en tu nombre. Porque si hoy, Señor, estamos participando de tu palabra, es porque así se te ha placido, Señor. Hoy, Señor, tú has traído un mensaje para cada uno de los corazones. Tú hoy has traído, Señor, una respuesta a muchos que creían estar caminando correcto, pero tú le dijiste que no. Señor, tú le estás revelando la escritura en sus corazones. Señor, eres tú que hoy estás trayendo el convencimiento de las peleas, de las contiendas, de los malos pensamientos de un hermano con otro, Señor. Tu palabra es bien clara, unánimes, juntos, unidos, no separados, no en contienda, no en disensiones, no en pleitos, no en habladurías, no en difamaciones. Padre del cielo, tú eres un Dios perfecto y de orden, que hoy le estás trayendo a tus hijos. Señor, paz y alegría, porque le ha resplandecido la luz, Señor, sobre sus rostros, tu luz, tu conocimiento sobre sus rostros. Señor, hoy estás trayendo tú el alivio a sus almas y a sus espíritus y a sus corazones. Porque es de tu bendita gracia y bendita voluntad que lo haces. Padre del cielo, como dices tus escrituras, Señor, yo los bendigo. Los bendigo poderosamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que venga a ellos toda revelación, todo conocimiento, toda ciencia, para que ellos, Señor, juntos, unánimes, Señor, glorifiquen tu nombre, mi Dios. Para que juntos, unánimes, Señor, hagan tu obra. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso y divino de Jesús. Amén y amén. Gloria y honra y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús.